Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están listos para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Y para hoy tendremos entonces la lectura de todo el libro del profeta Nahum. Vamos entonces a leer la introducción de este libro. Y bueno, este libro en particular me gusta porque recuerdo que fue la primera clase de la escuela sabática que a mí me asignaron, fue precisamente este libro del profeta Nahum. Tenía apenas 21 años y bueno, fue la primera vez que me tocó dar la clase de los adultos y estaban para ese entonces con los libros proféticos y me tocó preparar la clase para el libro del profeta Nahum. Yo recuerdo que hice una cartulina así grande para poder explicar cómo era esto y me encantó muchísimo cuando comencé a estudiar un poco sobre la misión que Dios le encomendó a Nahum y de verdad lo disfruté bastante y desde allí por supuesto tengo cierta afinidad con este profeta porque pues fue como que la antesala que me dieron, bueno, vamos a estudiar sobre Nahum y es lindo porque precisamente el profeta es enviado a dar ese mensaje que yo me imagino que así era como quería recibir el mensaje Jonás contra los ninivitas. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque precisamente Nahum se le da el mensaje de la sentencia sobre esta nación, sobre Asiria. Y nos damos cuenta cómo Dios es perdonador y es clemente. De eso no nos debe quedar la menor duda, pero también debemos recordar que Dios es juez justo y en nosotros debe existir esa constante en amarle y en obedecerle, pues si nos desviamos, triste será nuestro final. Entonces, nos damos cuenta que sí, efectivamente, cuando el pecador se arrepiente, el Señor en su amor y en su bondad acude a perdonarlo. Pero cuando éste resiste a la voz de Dios y da la espalda, pues el Señor entonces emite su juicio y actúa con su poder. Bueno, el libro del profeta Nahum, cuyo autor, por supuesto, es el profeta Nahum, se piensa pues la fecha de su origen, de su escrito, data a los 612 años antes de Cristo. Y el tema principal que se toca acá es el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Se dan cuenta que yo creo que le hubiese encantado más a Jonás haber tenido el rol de Nahum. Pero bueno, Dios sabe cómo acomodar las cosas. Y por supuesto, lo que más se encierra acá, las palabras que más van a reteñir, es la palabra maldad, echado fuera. Heme aquí contra ti. El autor de este libro es el profeta Nahum, cuyo nombre significa consolación. Casi nada se sabe de este profeta, salvo la breve información con que comienza esta profecía. Su identificación como oriundo de Elcos no nos dice mucho, ya que se desconoce la localización de este pueblo. Capernaum, la ciudad de Galilea tan prominente en el ministerio de Jesús, significa villa de Nahum. ¿Sabían eso? Que Capernaum significa villa de Nahum. Bueno, estamos aprendiendo. Y algunos han especulado, pero sin aportar sólidas evidencias, de que esta denominación deriva del profeta Nahum. Él profetizó en Judá durante los reinados del malvado Manasés, Amós y Josías, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Fíjense, estamos asociando los profetas que estuvieron contemporáneos con Nahum y precisamente los reyes del cual abarca su época de ministerio está trazado desde el malvado Manasés hasta Josías y es contemporáneo con los profetas Sofonías, Habacuc y Jeremías. Entonces nos damos cuenta que en el libro de Nahum, en el capítulo 3, versículos del 8 al 10, el profeta hace un recuento de la suerte corrida por la ciudad egipcia de Tebas, destruida en el 663 a.C. La caída de Nínive
es el tema alrededor del cual gira todo el libro. Ocurrió precisamente en el año 612 a.C. La profecía de Nahum debe ser fechada entre estos dos acontecimientos, ya que el libro recoge lo pasado y se proyecta al futuro, y lo más probable es que este mensaje haya sido anunciado poco antes de la destrucción de Nínive, quizás cuando los enemigos de Asiria estaban organizando sus fuerzas para el ataque final. El reino de los asirios, hay que recordar, su capital era Nínive, y esta capital había sido muy próspera durante muchos siglos, antes de que el profeta Nahum apareciera en escena. Su territorio, que sufrió varios cambios a lo largo de los años con las conquistas y derrotas sufridas por sus gobernantes, se hallaba al norte de Babilonia entre los ríos Éufrates y Tigris, y se extendía incluso más allá de estos. Antiguos documentos dan testimonio de la crueldad ejercida por los asirios contra los pueblos que ellos conquistaban. Los reyes asirios se vanagloriaban de su barbarie y ellos celebraban los abusos y torturas de que hacían víctimas a las naciones que ellos invadían. En los años 721 antes de Cristo, los asirios conquistaron el reino septentrional de Israel. ¿Recordamos eso? Que fue las herramientas que Dios usó para castigar al pueblo, al reino del norte. Mientras ellos amenazaban seriamente a Judá, precisamente estaban vanagloriándose de su poder y estaban también amenazando al reino del sur. Solo que la intervención divina impidió la profanación de Jerusalén pocos años más tarde, y en el 701 a.C., casi un siglo después, el imperio cuyas atrocidades hicieron temblar al mundo y que actuó como instrumento de Dios contra Israel pecador, estamos hablando del reino del norte, se balanceaban a borde del precipicio de la destrucción divina. Y la caída del imperio asirio, que culminó precisamente con la destrucción de su capital Nínive en el año 612 a.C., es el tema al que está dedicada la profecía del profeta Nahum. La catástrofe que está a punto de caer sobre el peor de los opresores de entonces constituía la única preocupación de Nahum. Consecuentemente, la profecía exhibe un estilo judicial, incorporando antiguos oráculos de juicio. El lenguaje es poético, fiero, y está lleno de imágenes, lo cual subraya lo intenso de la situación que se enfrenta Nahum. En tanto, el juicio de Asiria constituye el tema central de Nahum, y el libro es primordialmente un mensaje de consolación para el pueblo de Judá. Noticias de la destrucción del gran tirano traerían cierto alivio a un pueblo acosado por la ansiedad y el temor. El cautiverio político siempre fue un tema teológico para Israel, porque esta era una de las maldiciones con que Dios castigaba la desobediencia, según recordamos en el libro de Deuteronomio capítulo 28. El ser liberados del terror de la dominación asiria vendría acompañado de una renovación y una confianza en el favor inmerecido de Dios. Las dos proclamas entrelazadas de condena y consolación están bien resumidas en el capítulo 1 del 7 al 9. Desafortunadamente, Judá no atendió a la advertencia que representó la caída de Asiria y el subsecuente ascenso de Babilonia. Se mantuvo una actitud de rebeldía moral, lo cual resultó en la caída ante Babilonia precisamente en el año 586 a.C. Recordemos entonces que el reino del norte cae subyugada ante el reino asirio en el año 722 a.C., 135 años adelante aproximadamente, cae el reino del sur por Babilonia. Pero Babilonia
fue el que destruyó, el que derrocó a Asiria. Entonces esto va así como que efecto dominó, uno tumba al otro. Entonces Babilonia destruye, Asiria se lleva a Israel del norte, Babilonia invade Asiria y también Babilonia se lleva cautivo al reino del sur, que estaba compuesto por la tribu de Judá y Benjamín. Entonces, el libro de Nahum centra su atención en un solo tema, y esto es lindo. Por eso les digo que me gustó mucho este libro. Al principio uno como que, esto no entiendo mucho, pero esto sí, esto da consuelo al pueblo de Dios, porque el Señor todo lo tiene finamente archivado, guardadito, y en su justo momento entonces actúa a favor de su pueblo. Y es lindo conocer los proyectos de Dios revelados en su palabra. Entonces, está este tema que aborda el profeta Nahum, es la caída de la ciudad de Nínive. Y la profecía pues comprende 3 partes principales que corresponden a los 3 capítulos del libro. Este libro está compuesto efectivamente por 3 capítulos. Y el primero describe la majestad y el gran poder de Dios y cómo ese poder obra protegiendo a los justos y juzgando a los impíos. Aunque Dios nunca se apresura a juzgar, no puede presumirse que se mantenga paciente para siempre. Toda la tierra está en sus manos y aún la naturaleza tiembla cuando Él aparece en la plenitud de su poder. Pero el Señor promete restaurar la paz, derrotar a los enemigos de su pueblo y remover las amenazas de una nueva aflicción. La predicción de la destrucción de Nínive constituye un mensaje de consolación para Judá sin duda alguna. Y la segunda parte del libro de la profecía describe la próxima destrucción de Nínive y serán varios los intentos de defender la ciudad contra los atacantes porque el Señor ha decretado su caída y el ascenso de Judá. La ciudad se inundará y todas las edificaciones construidas por los hombres serán barridas. Sus habitantes serán conducidos al cautiverio, en tanto que otros huirán aterrorizados. Sus tesoros también serán saqueados, se desvanecerá toda su fuerza y confianza. La majada de leones será desolada, porque he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y el tercer capítulo constituye la parte final del libro. El juicio de Dios puede parecer implacable, pero su condenación es justificada. Nínive fue una ciudad sanguinaria, una ciudad culpable de derramar la sangre inocente de otros pueblos, y era una ciudad conocida por el engaño, la falsedad, el robo y las atrocidades que cometía. Tales monstruosidades ofendían a Dios, así que su veredicto era inevitable. Tal como Tebas, ciudad egipcia que cayó pese a sus numerosos aliados y poderosas defensas, Nínive tampoco escapará del juicio divino. Todos los esfuerzos por sobrevivir serán inútiles. Dispersas sus tropas, muertos sus príncipes y perdidos por los montes sus habitantes, el juicio de Dios ha llegado y los pueblos que una vez fueron víctimas de Asiria celebran las noticias de su caída. Así que nos damos cuenta entonces cómo Nahum describe gráficamente lo serio que aparece el pecado ante los ojos de Dios, aunque hay que hacer mucha importancia, mucho hincapié en que su misericordia y su paciencia pueden hacer que posponga el juicio durante un tiempo. Dios anunciará inevitablemente el día en que hará que rendamos cuenta. Su juicio y su justicia son inseparables. Ningún poder humano o sobrehumano puede resistir su fuerza. Su dominio se extiende sobre todo lo que existe y se siente sobre el estrado como un juez que juzga tanto a los individuos como a las naciones. Entonces este libro nos llama a una seria reflexión y nos advierte contra el sutil pecado de creer que podemos vivir apartados de la voluntad de Dios y los caminos de Dios. Nos reprime por
habernos considerado demasiado firmes y seguros en nuestra fe, porque Asiria, una vez instrumento de Dios, ahora es objeto de su ira. Las más temibles palabras que nadie pudo jamás escuchar son aquellas que Dios dirigió a Nínive. Heme aquí contra ti. Con tales presagios, reflexionar con seriedad nos conducirá de seguro a un arrepentimiento sincero. Abusar de otros constituye un pecado a los ojos de Dios, y Asiria construyó un gran imperio despojando y saqueando a otros. Los imperios nacionales o personales fundados en el engaño y la tiranía ofenden al Señor y serán juzgados por Él. Así que nos conviene una vida llena de piedad, pues esto nos conduce eventualmente al aislamiento, no solo de la gente, sino de Dios. Los demás, pues, se apartarán de nosotros y finalmente Dios se verá obligado a juzgarnos. Así que su juicio contra los pecadores queda eclipsado por su misericordia hacia los fieles. Existe esa evidencia clara de que Dios da consuelo al humilde, al devoto, al fiel. Sin embargo, extiende esa condenación sobre el orgulloso, sobre el arrogante y sobre el rebelde. ¿De qué lado entonces nosotros debemos estar? La verdad del juicio de Dios sobre el pecador y el pecado debe mover a los creyentes a un nuevo esfuerzo evangelístico. Aquellos a quienes nos llevemos el mensaje, aquellos a quienes nosotros pues no les llevemos el mensaje del evangelio, puede que deba enfrentar la ira de Dios. Entonces, Nahum proclama el juicio de Dios sobre el pecado y el mal personificado en la impiedad de los asirios. Sin más preámbulo, ya vamos entonces a iniciar con el capítulo 1 del libro del profeta Nahum. Libro de Nahum, capítulo 1. Carga de Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcosh. Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y Señor de ira. Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza a la mar y la hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan de él, y los collados se deslíen, y la tierra se abraza a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa hará consumación de su lugar, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará 2 veces, porque como espinas entretejidas, mientras se embriagarán los borrachos, serán consumidos como las estopas llenas de sequedad. De ti salió el que pensó mal contra Jehová, un consultor impío. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, así serán talados, y él pasará bien, que te he afligido, no más te afligiré. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyuntas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que nunca más sea sembrado alguno de tu nombre. De la casa de tu Dios talaré escultura, y estatua de fundición. Haréla tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas.
del que pregona la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el malvado, pereció del todo. Pero como les había dicho al principio, pues este libro es importante, me gusta, pues, y tiene una particularidad. En el primer versículo se halla que el mensaje de Nahum es la única profecía del Antiguo Testamento que se identifica como un libro. ¿Había notado eso? Cuando inicia el versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Eloch. Entonces, es la única profecía del Antiguo Testamento, pues, que se identifica como un libro. Y Nínive, como representante de todo el imperio asirio, era una ciudad magnífica, por supuesto, localizada a la orilla oriental del río Tigris y lo que es conocido hoy en día como el moderno Irak. Y fue fundada por Nimrod. ¿Recuerdan este hombre valiente que lo describe en el libro de Génesis, capítulo 10, del 8 al 11? Bueno, y ahí estaba rodeado de un muro de casi 12 kilómetros de circunferencia, y la ciudad llegó a tener aproximadamente unos 300,000 habitantes dentro del perímetro urbano. Aunque, fíjense, ya ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo fue esta profecía? Por supuesto, mucho después que el Señor envió el mensaje por boca del profeta Jonás y esta ciudad se arrepiente. Pero transcurren los años, la ciudad cae nuevamente en la maldad y en la desobediencia, y entonces esta vez irremisiblemente cae el castigo por su maldad. Entonces, nos damos cuenta en el versículo 2 y 3 que Jehová es el nombre del Dios del pacto, el celoso, pues demanda consagración total y absoluta a aquellos que llama para ser parte de su familia, de los hijos de Dios. Dios es un Dios celoso, y así lo describen los mandamientos del Señor. Es fuerte, celoso, que guarda las misericordias y el pacto entre la cuarta generación, y tiene misericordia en millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense cómo esto dos está totalmente aliado. Yo amo a Dios, pero guardas el pacto con Él, guardas sus mandamientos. Entonces esto no se puede desligar, el amor con la obediencia están totalmente adheridos. Entonces nos damos cuenta que el Señor tiene como propósito proteger y vindicar a su pueblo. Nahum se refiere a la separación de las aguas y a la liberación de Israel del cautiverio egipcio en el capítulo 14, cuando dice: Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Esto haciendo recordatorio de la grandeza del poder que vio el pueblo de Jehová cuando era dirigido en el desierto. Aún el mar fue totalmente seco para que su pueblo pudiese en medio de él pasar. ¿Por qué? Recordemos la ocasión en que él hizo también secar al río Jordán para facilitar a Israel su entrada a Canaán, como lo revela el libro de Josué capítulo 3. Basán, el Carmelo y el Líbano eran áreas famosas por su fertilidad. Nos damos cuenta en el versículo 5 cuando habla sobre los montes tiemblan delante de él, hasta los grandes símbolos de fuerza y estabilidad. Los montes, los collados y la tierra tiemblan ante la presencia del Todopoderoso. Y como leíamos entonces en la parte de la introducción, en el primer capítulo, Nahum hace la introducción representando la grandeza, el poder, la magnificencia de nuestro amado Dios. Nos damos cuenta que Jehová dice: ¿quién hace esta pregunta? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como un fuego y por él se hienden las peñas. Como nos revela la palabra que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Quién
¿podrá permanecer delante de su ira? Pues la respuesta a esta pregunta es obvia. Nadie puede permanecer en pie ante el ardor de su enojo, jamás. Nos damos cuenta la grandeza de su poder, así que inigualable es su ira, nadie la puede contener. Jehová es bueno, es fortaleza en el día de angustia y conoce, por supuesto, y esta es la grandeza y el consuelo, Él conoce a todos los que en Él confían. Qué belleza, ¿verdad? Nos damos cuenta que los asirios consideraban a Nínive como una fortaleza invulnerable. Además de sus poderosos muros, un sistema de canales, parapetos, fosos y guardias armados proveían una fuerte defensa. A pesar de la fortaleza de Nínive, el Señor es la verdadera fortaleza a todos aquellos que confían en Él. Fíjense que los muros de Nínive eran tan enormes que 3 carros podían correr en las alturas de esos muros. Eran sumamente la extensión de los muros, la fortaleza que tenía esta ciudad. Y ellos se jactaban, por supuesto, de estas obras. Creían que eran imbatibles. Pero los que confían en el Señor verán plenamente sus deseos cumplidos. ¿Y cuál es? Bueno, esa aflicción que hacía sufrir o que hizo sufrir durante muchos años los asirios a los demás pueblos serían cumplidos con el juicio del Señor. El Señor inunda con impetuosa y Él hará que sus adversarios y sus enemigos sean perseguidos. Entonces la inundación probablemente se refiere a un desastre natural combinado con una invasión enemiga. La caída de Nínive ocurrió, recordemos, en el año 612 a.C. a manos de una coalición encabezada por medos y babilónicos. Entonces nos dice acá, ¿qué pensáis contra Jehová? El Señor no permitirá que Asiria derrote 2 veces a su pueblo contra el cual Israel había actuado como instrumento divino en el año 722. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación y no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. El que imaginó mal, nos dice así que aunque sean ellos como espinos entretejidos y estén empapados de esa embriaguez, todos ellos serán consumidos como una hojarasca, completamente seco, es decir, el fuego los hará ceniza. ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene el poder absoluto ante todas las naciones. Y le dice entonces el Señor a ese que imaginó mal, probablemente es una alusión a la conocida crueldad de los gobernantes asirios. Puede que se refiere a Sennacherib, cuyo plan de atacar a Jerusalén en el año 701 se frustró. Recordamos cómo fueron vencidos con la asistencia solamente de un angelito. Imagínense, un ángel mató en una noche 185,000 soldados del ejército asirio. Ustedes se imaginan si el Señor hubiese enviado una legión con uno solo. Entonces, el último gran monarca asirio, que fue en el año 669-627, quien conquistó a Egipto y forzó al rey Manasés de Judá a sometérsele como un gobernante para volverse como un títere, nos damos cuenta entonces que los asirios eran sumamente numerosos guerreros y tenían sus aliados y tenían muchísimas victorias almacenadas en su historial para mantener el control, por supuesto, de su reino. Ellos no tomaron en consideración al Dios de Israel, quien antes los había utilizado como instrumentos para afligir a su propio pueblo. Ahora el Señor pues quebraría su yugo y los pondría a su dominación sobre Judá. Así que, al igual que Dios utilizó también a los asirios en el pasado, ahora va a usar a los medos y a los babilónicos y a los escritas para
cavar el sepulcro de Nínive, a los escitas, para cavar el sepulcro de Nínive, como nos dice el versículo 14 más. Acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre en la casa de tu Dios. Destruiré escultura, estatua de fundición, y allí mismo pondré tu sepulcro. ¿Por qué? Porque fuiste vil. Y dice entonces el último versículo, las alturas que rodean a Jerusalén. El mensaje es de liberación de la opresión enemiga, la cual pues permitiría al pueblo de Judá celebrar de nuevo sus fiestas y cumplir sus votos sin la amenaza del malvado. Nos damos cuenta en este hermoso versículo que está por supuesto relacionado con el del profeta Isaías. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Esa paz, esa plenitud, esa integridad, ese bienestar, esa seguridad, esa armonía, ese descanso. Recordemos que la ausencia de discordia o agitación nos lleva al profundo estar de la paz, por lo que representa mucho más que la ausencia de la guerra o conflicto. La paz es la plenitud que toda la humanidad busca, y realmente Dios es el único que provee de paz al que confía en Él. Es necesario pues que haya ese regalo que el Señor da a cada uno de los que en Él confían. Bien, he aquí sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas. Y cuando nosotros confiamos a plenitud en su palabra, eso nos llena de fe, de confianza, de seguridad. Y por supuesto, la paz nace en nuestros corazones al saber que Dios es el que dirige y guía cada tiempo que se está viviendo. Seguimos avanzando ya hacia el capítulo 2 del libro del profeta Nahum. Libro de Nahum, capítulo 2. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, mira el camino. Fortifica los lomos, fortalece mucho la fuerza. Porque Jehová restituirá la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque vaciadores los vaciaron y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes será bermejo, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de hachas. El día que se aparejará temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, discurrirán por las calles, su aspecto como hachas encendidas, correrán como relámpagos. Acordaráse él de sus valientes, andando tropezarán, se apresurarán a su muro, y la cubierta se aparejará. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. Y la reina fue cautiva, mandarle han que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, batiendo sus pechos. Y fue Nínive de tiempo antiguo, como estanque de aguas, mas ellos huyen. Parad, parad, y ninguna mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas, y suntuosidad de todo ajuar de codicia. Vacía y agotada, y despedazada está, y el corazón derretido, batimiento de rodillas, y dolor en todos riñones, y los rostros de todos tomarán negrura. ¿Qué es de la morada de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones? Donde se recogía el león y la leona, y los cachorros de león, y no había quien les pusiese miedo. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y henchía de presa sus cavernas, y de robo sus moradas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y raeré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá voz de tus embajadores. Bueno, y aquí entonces notamos cómo el Señor describe el juicio
y la destrucción de esta imponente ciudad. Es como dice un dicho allí, mientras más gigante es tu enemigo, pues más grande va a ser la caída. Y así es, este imperio se enorgulleció y se sintió invencible. Pero como dice un refrán por allí, ¿verdad? A cada cochino le llega su sábado. Por ahí hay un refrán. Y precisamente le llegó el día del juicio a Nínive. ¿Cómo hubiese disfrutado Jonás este tiempo? De verdad que no puedo desconectar a Jonás de este libro porque era precisamente lo que sus ojos querían ver, la justicia de Dios derramada sobre esta nación. Bueno, el destruidor aquí representa la coalición de los medos, de los babilonios y de los escitas, que ellos estaban preparándose para atacar a los ninivitas. Recordemos que los asirios practicaban una política de deportación a los pueblos y ellos los dispersaban por el imperio. ¿Qué hacían? Bueno, ellos los despojaban de sus identidades nacionales y de toda continuidad histórica. Pero Asiria, el gran destruidor, será destruida por otros, y esas breves y entrecortadas expresiones de guarda la fortaleza, vigila el camino, descubre la urgencia de prepararse para un ataque inminente. Pero una cierta ironía se deja sentir, porque todos los esfuerzos asirios son inútiles ante lo inevitable del juicio divino. Es decir, el tiempo de ver tu castigo ha llegado. Las ruinas de Asiria se eclipsan ante la restauración del pueblo de Dios. Jehová restaurará la gloria de Jacob sin duda alguna, como la gloria de Israel. O sea, de los reinos del norte y el sur, como el reino del norte nunca más resurgió, la alusión de Nahum parece abarcar las futuras bendiciones del pueblo de Dios en la edad de la iglesia y el mundo por venir. Todas estas son partes de que en el Antiguo Testamento se le hace la connotación al día del Señor. Y nos damos cuenta, pues, el conflicto de los valientes entre los invasores y las tropas de Nínive que ya está planteado. Las armas a utilizar que se describen gráficamente son los escudos enrojecen mientras se disponen a entrar al combate. Y los valientes están vestidos de grana, el color de los uniformes de los invasores. Los carros, el arma más temible en aquella época, se precipitan hacia adelante con gran estruendo. Cuando nos hace referencia acá al rey de Asiria que inspecciona sus mejores tropas, pero aquellos esfuerzos serían vanos ante la destreza de los atacantes. En este punto, los invasores parecen que habían atravesado el primer foso de 50 metros de ancho que rodeaba a Nínive y colocaban rampas móviles contra una o más de las 15 puertas que daban acceso a la ciudad. Junto al río Tigris, en el oeste, el Coser, hay un arroyo que se llenaba en primavera y atravesaba Nínive. También se deslizaba el agua de un canal a través de la ciudad. Semnaquerib, en el año 505-681 a.C., había construido una serie de embalses para controlar las inundaciones. Parece que los invasores cerraron las puertas de los ríos para detener el flujo de las aguas y hacer más fácil su aproximación a Nínive. Entonces, súbitamente subieron las puertas y lanzaron la fuerza destructora del torrente sobre la ciudad. El palacio, pues probablemente edificado con ladrillos de lodo y paja, literalmente se disolvió. Nínive es sumida en la desgracia y en la humillación cuando dice, y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas las llevará gimiendo como palomas golpeando su pecho. Entonces, nos damos cuenta que Nínive fue alguna vez como un bello estanque de aguas con sus canales bien diseñados, pero ahora Dios la ha dejado secar. Esas fuentes antiguas atestiguan el enorme botín sacado de Nínive. Y hay un giro irónico, Nahum evoca la figura de un león
para burlarse de la caída en Nínive. Y el león era el símbolo de la nación. Y los monarcas asirios a veces se llamaban a sí mismos rey de las bestias. ¿Se dan cuenta con qué jactancia y con qué arrogancia estaba cimentada esta nación? Entonces, la caída de Nínive es un acto de retribución divina. Fuentes antiguas y excavaciones modernas confirman que porciones de la ciudad fueron quemadas. La caída de Nínive silenció a los asirios para siempre. De esa manera, Dios entonces cumple su promesa. Imagínense esa expresión del gran yo soy. Heme aquí contra ti. ¿Quién puede levantarse? ¿Quién puede estar de pie ante la ira del Señor? Ante el juicio y ante su poder. Absolutamente nadie. Ninguna fuerza humana o espiritual pueden mantenerse en pie ante el juicio y la venganza de Dios. Y esto pues es una manera de entender que Dios ama al que se arrepiente, pero también castiga con un juicio perfecto a aquellos que persisten en hacer lo malo, como sucedió pues con esta nación. Así como te hicieron, te harán, dice el Señor. Así que, ¿qué le queda a Nínive? Lamentarse. Seguimos avanzando hacia el capítulo 3. Libro de Nahum, capítulo 3. Ay de la ciudad de sangres, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse de ella el pillaje, sonido de látigo y estruendo de movimiento de ruedas, y caballo atropellador y carro saltador, caballero en yesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, y de sus cadáveres no habrá fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gala, maestra de brujerías, que vende las gentes con sus fornicaciones, y los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu cara, y mostraré a las gentes tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti suciedades, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Y será que todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Amón, que estaba asentada entre ríos, cercada de aguas, cuyo baluarte era la mar, y del mar su muralla? Etiopía era su fortaleza, y Egipto sin límite. Put y Libia fueron en tu ayuda. También ella fue llevada en cautiverio. También sus chiquitos fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus magnates fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, serás encerrada, tú también buscarás fortaleza a causa del enemigo. Todas tus fortalezas cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus barras. Provéete de agua para el cerco. Fortifica tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Fortifica el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta. Multiplícate como langosta. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. El pulgón hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como langostas de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se mudan, y no se conoce el lugar donde estuvieron. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes,
y no hay quien lo junte. No hay cura para tu quebradura. Tu herida se encrudeció. Todos los que oyeron tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? Llegamos ya al capítulo 3 de este libro, y es precisamente nombrado así como libro de las visiones que el Señor le mostró a Nahum para la sentencia de los ninivitas. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Ay, hermanos, cuando se pronuncia este ay por parte de Jehová, es que hay que ponerse serio en el asunto. Precisamente se califica la maldad de Asiria vividamente, y Nínive fue ciertamente una ciudad sanguinaria, culpable de en todo tiempo de derramar sangre inocente de multitud de víctimas. La riqueza y el poder hicieron de Nínive un aliado seductor, por supuesto, pero en realidad se trataba de una ramera que exigía un fuerte pago por su servicio. Fíjense cómo a Dios no se le escapa ningún detalle. Nínive recibe el castigo de una prostituta y una adúltera, exposición y condena pública, así como lo relata el libro del profeta Ezequiel, que describe similar juicio sobre Jerusalén. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 16. Y Amós, en el versículo 8, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeado de aguas, cuyo baluarte era el mar y el agua por muro? Amón era el supremo dios de Egipto. Tebas significa ciudad de Amón, y estaban ubicados en el curso superior del Nilo, alrededor de los 560 kilómetros al sur del Cairo moderno, y fue el centro del imperio egipcio durante más de 1400 años, hasta que Asiria lo conquistó en el año 663 a.C., y estaba rodeada de canales y templos sagrados como Nínive, y se vanagloriaba de aliados como Fud y Libia, y la grandeza de Tebas era algo legendario. Nahum la menciona acá como un recordatorio de que aún los más grandes caen. Los que se creen intocables serán humillados y destruidos. Así que el castigo infligido a Tebas por Asiria caerá ahora sobre Nínive. Entonces, Nínive estaba madura para el juicio ya, y sus enemigos ansiosos de participar del botín. La conquista es tan fácil como el sacudir el fruto maduro de una higuera. Así lo describe el profeta. Se sacude, caen en la boca del que la ha de comer, así sencillita. Y bueno, las mujeres no estaban preparadas para la guerra y no podían enfrentarse a los hombres a un combate cuerpo a cuerpo. Así que nos dice así: he aquí que tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Y se hace esa comparación. Y nos dice que provéete de agua para el asedio, y refuerza tus fortalezas entre el lodo, y pisa el barro y refuerza el horno. Y estos eran los preparativos normales para un sitio. El agua siempre estaba entre los objetivos del enemigo. La falta de agua, por supuesto, debilitaba cualquier esfuerzo intensivo y defensivo. Y para reparar las fortificaciones dañadas que hacía falta reforzar el horno donde se cocían los ladrillos. Tenían que estar preparados para evitar mayores rupturas y mayor destrucción e ingreso de los enemigos. Nos dice entonces que en el versículo 15, allí te consumirá el fuego y te talará la espada, te devorará como pulgón y multiplicarte como langosta y multiplícate como langostón. Entonces todo el frenético esfuerzo sería en vano. Hay antiguas fuentes indican que el monarca asirio murió y el fuego consumió su palacio. Y nos habla también sobre que durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Los pastores son dirigentes, gente de quienes el rey depende, pero en lugar de acudir a atender a Nínive, durmieron el sueño de la muerte. Sin líderes el pueblo se derramó. La ciudad reina del Antiguo Oriente había perdido a
todos sus súbditos, y la ruina de Nínive provoca, por supuesto, el regocijo de las naciones. Cuando dice, no hay medicina para tu quebradura, pues tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque hace la pregunta, este libro también termina con una pregunta. ¿Quién no pasó continuamente tu maldad? Es decir, ¿quién no probó de esa maldad que diste a comer a muchas naciones? Y por supuesto, todos los que habían sido víctimas de las manos de los asirios, al ver esta venganza del Señor, sentirían un gran alivio y por supuesto se llenarán de fuerza y de esperanza al saber que el malvado también es castigado en la tierra. Así que de esta manera el profeta Nahum nos declara que Dios castiga a aquellos que impíamente persisten en hacer maldad. No quedarán impunes, serán humillados y serán castigados a tal punto que lo verán otros y temblarán y se regocijarán también por ver la cosecha que les toca a ellos recoger. El que mal hiciere, pues mal le hará. Y aquí vemos entonces en este libro de 3 capítulos cómo Dios le da ese toque de esperanza al pueblo judío a través de darle a conocer el final de esta terrible ciudad. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con el libro del profeta Nahum.